que queden. Criaturas misteriosas y demoníacas que viven jóvenes eternamente, pero con la maldición de beber sangre por la eternidad para mantenerse con vida. Fueron mencionados por primera vez en la novela de Bram Stoker, Drácula, publicada en 1897. Seres con fuerza sobrehumana, belleza incomparable, capaces de convertirse en murciélagos, o cuyo reflejo es invisible ante un espejo. Por ende, Hollywood no quiso perder la oportunidad de retratar ante sus cámaras la misteriosa vida de estos seres. Hoy, amigos, les traigo el top 10 de las mejores películas de vampiros de todos los tiempos. Sin mucho preámbulo, empecemos con esta lista sangrienta. Número 10. Let the Right One In, o conocida en español como Déjame Entrar. Película sueca del año 2008 dirigida por Thomas Alfredson, quien narra la historia de Oscar, un niño que sufre de bullying por parte de sus compañeros de colegio, y Ellie, una niña vampira que llega a un pequeño suburbio en la ciudad de Estocolmo, y que a partir de su llegada comienzan a aparecer misteriosamente cadáveres de ciudadanos sin una gota de sangre. La historia narra el cómo Oscar y Ellie crean un lazo de cariño muy fuerte, y de cómo ella lo ayuda a vengarse de los niños malos de su clase. Una película que mezcla el horror y el romance, que también tuvo un remake americano en el año 2010, protagonizado por la popular actriz norteamericana Chloe Grace Moretz. Número 9. El misterio de Salem Slot, película de 1975 y basada en el libro homónimo de Stephen King, y dirigida por Tobe Hooper, cuya trama narra la historia del escritor Bean Mears, quien regresa a su pueblo natal de Salem Slot en Nueva Inglaterra, para escribir un libro sobre la aterradora casa de los Marsden, la casa embrujada del pueblo, en la cual vivió una aterradora experiencia de niño. Pero Mears se encuentra con que la casa ha sido alquilada con Richard Straker, un enigmático hombre extranjero que desea abrir un negocio de antigüedades en el pueblo, junto a su socio llamado Kurt Barlow. Mears, luego de producirse la desaparición de dos niños, sospecha inmediatamente de Straker, porque sabe que la casa de los Marsden es una casa malvada que atrae hombres malvados. En efecto, lo que los habitantes de Salem Slot desconocen es que el socio de Straker, Kurt Barlow, es un horripilante vampiro europeo que no tardará en dejar un espeluznante reguero de víctimas. Número 8. Solo los amantes sobreviven. Película británico-alemana lanzada en el 2014, escrita y dirigida por James Jarmusch y protagonizada por Tom Hiddleston y Tilda Swinton como Adam y Eve, respectivamente, quienes son una pareja de vampiros que vive una vida tranquila y acompañada de lo más sofisticado e intelectual de la vida moderna. Sus problemas llegan cuando el suministro de sangre fresca y no contaminada se acaba y deben ir en busca de ella. Eso sumado a la visita de la hermana menor de Eve, Eva, quien los mete en aprietos debido a que aún no puede controlar sus instintos vampiros. Número 7. Vampiros, del célebre John Carpenter, director del clásico de terror Halloween. Vampiros fue estrenada en 1998 y estuvo basada en el libro homónimo de John Stickley, quien narra la historia de Jack Crow, un cazador de vampiros profesional quien junto a su grupo de exterminadores llega a Nuevo México, contratados por el Vaticano, y con la misión de acabar con Valek, un vampiro que lleva vivo desde el siglo XIV. La historia transcurre en la Edad Moderna y se centra en la captura y muerte del longevo vampiro. Número 6. Drácula, de 1958, basada en la obra de Bram Stoker y dirigida por Terence Fisher, y protagonizada por el mítico actor británico Christopher Lee. Esta película fue tal vez la referencia actual que se tiene de los vampiros, y cuando su popularidad alcanzó la cima. Anteriormente se había hecho una adaptación de Drácula en 1931 y protagonizada por Bela Lugosi, pero la versión de Lee fue sin duda la más popular, encarnando al ser diabólico con su 1,96 m de altura, y su caracterización magistral, además de contar con la actuación de Peter Cushing como el Dr. Van Helsing. La popularidad de la película fue tal que años más tarde George Lucas decidió contratar a ambos actores para la saga de Star Wars, Peter Cushing interpretando al Gran Moff Tarkin, mientras que Christopher Lee al Conde Dooku. Número 5. El baile de los vampiros. Estrenada en 1967 y dirigida por el genial Roman Polanski, fue tal vez la combinación perfecta de terror y sátira oscura.
narra la historia del profesor Ambrosius, interpretado por Jack McCowan, y su fiel ayudante Alfred, interpretado por el mismo Roman Polanski, quienes llegan a un lejano pueblo en Transilvania motivados por los extraños sucesos que allí ocurren. Alfred termina enamorándose de Sarah, que es la hija del posadero en donde se hospedan, y que eventualmente es secuestrada por el conde von Krolok, de quien se cree que es un vampiro. Alfred y el profesor Ambrosius logran rescatar a Sarah, sin percatarse de que ella ya había sido convertida en vampiro. Número 4. Del crepúsculo al amanecer. Escrita y protagonizada por el fantástico Quentin Tarantino, acompañado de George Clooney y Salma Hayek, y dirigida por su amigo de toda la vida Robert Rodríguez. La película cuenta la historia de los hermanos Seth y Richard, dos criminales que en su huida de la policía secuestran la caravana de la familia Fowler, a quienes toman como rehenes. Los 5 llegan a Titty Twister, un bar en medio del desierto, sin imaginarse que es un bar infestado por vampiros. Sin duda, un clásico noventero, que cuenta ya con una serie en Netflix del mismo nombre y dirigida por el mismo Robert Rodríguez. Número 3. Entrevista con el vampiro. Dirigida por Neil Jordan y protagonizada por un reparto de lujo, que incluye a Brad Pitt, Tom Cruise, Christian Slater, Antonio Banderas y una pequeña Kirsten Dunst. Película basada en el bestseller homónimo de Anne Rice y estrenada en 1994. Narra la historia de la entrevista realizada por el periodista Daniel Malloy a un vampiro americano, Louis, interpretado por Brad Pitt, en la ciudad de San Francisco, quien vivió como vampiro desde el siglo XVIII y de cómo se convirtió en vampiro a manos de Lestat, interpretado por Tom Cruise. Además de cómo vivieron una relación tormentosa luego de haber convertido a una pequeña niña, Claudia, interpretada por Kirsten Dunst, en una vampira a una edad muy corta, y de cómo ella junto a Louis deciden deshacerse de Lestat para encontrar su origen en Europa. Sin contar que al asesinar a un vampiro, ellos están condenados a pagar dicho crimen con la muerte, tal y como se lo cuenta Armand, quien es Antonio Banderas, quien se enamora de Louis y decide deshacerse de Claudia para quedarse con él. La película muestra de una manera cruda todas las perversiones y el sexualismo que todos los vampiros poseen, combinando el horror, el romance y el erotismo en una obra maestra. Actualmente se planea lanzar una serie de televisión basada en los 12 libros de esta saga, la cual ha sido anunciada ya por la misma escritora. Número 2. Nosferatu, de 1922, película alemana y tal vez una de las mejores logradas, dirigida por Friedrich W. Murnau y rodada en escenarios naturales. Película que originalmente iba a ser llamada Drácula, pero debido a problemas del estudio con los derechos de autor de Bram Stoker, decidieron titularla Nosferatu, aunque la trama y los personajes son prácticamente los mismos. La caracterización de Orlok, quien vendría a ser Drácula, viene a ser tal vez uno de los sellos de terror más populares y terroríficos de todos los tiempos. Luego que la viuda de Stoker demandara a los realizadores de la película por infracción de derechos de autor, un tribunal ordenó que se destruyeran todas las cintas de Nosferatu. Afortunadamente, un reducido número de copias de la película ya se habían distribuido por todo el mundo, y permanecieron escondidas por particulares hasta la muerte de la viuda del escritor. Menciones especiales. Entre las películas que no llegaron a ingresar a este top por diferentes motivos, podemos mencionar las siguientes. Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Nos adentra en el diario secreto del presidente más famoso de los Estados Unidos y cómo se convirtió en un soldado que hacía frente a las fuerzas vampíricas. A mi parecer, una adaptación fantasiosa y poco creíble de la vida del expresidente. 30 días de oscuridad. Cuenta la típica historia en donde un grupo de personas llega a una comunidad desolada y encuentra que la comunidad, ubicada en Alaska, posee 30 días de oscuridad pura, en donde, oh sorpresa, es aprovechada por los amigos chupasangre para atacarlos. En mi opinión, nada nuevo. Blade. Podría decirse que Blade es una película de vampiros fiel al estilo de Marvel Comics, fantasiosa, poderes sobrenaturales, enemigos raros, peleas al estilo Kung Fu, todo lo que un vampiro superhéroe necesita para ser popular. Soy fan de los cómics, mas no de Blade. Crepúsculo. Cuenta la historia de Bella y de cómo conoce a Edward Cullen, quien resulta ser un vampiro, y de cómo inician su romance y echan a perder la idea que se tiene realmente de lo que es un vampiro, y es a mi parecer la película con menos lógica. ¿Vampiros brillantes? ¿Hombres lobo con esteroides? Solo falta una hada madrina con siliconas.
Drácula, la leyenda jamás contada, y honestamente jamás debieron contarla. La película narra la historia de Vlad el Empalador, pero desde una perspectiva del tipo Marvel o DC Comics, bastante fantasiosa y con una exageración al momento del uso de efectos especiales, sin contar con las actuaciones mediocres. La Reina de los Condenados, película protagonizada por la fallecida cantante Aaliyah y basada en el libro de Anne Rice, Lestat del vampiro y la Reina de los Condenados. El director quiso seguir la historia de Entrevista con el vampiro, pero no lo logró, empezando por el actor que interpreta a Lestat. Después de ver la magistral interpretación de Tom Cruise, ese Lestat se queda por los suelos, además que el reparto tampoco tuvo nada relevante, película que pasará al olvido sin pena ni gloria. Underworld, película de acción con varias secuelas y que narra la historia de Selene, una vampira en constante lucha en contra de los hombres lobo. Acción, acción y más acción, dejando casi de lado el terror o la personalidad real de los vampiros. Van Helsing, con la actuación de Hugh Jackman como el legendario cazador de vampiros. La película llega a ser interesante en ciertos momentos, debido a la coexistencia del hombre lobo, Frankenstein y el mismo conde Drácula. Pero mientras avanza la trama se vuelve sosa y hasta un poco ridícula. Y llegamos finalmente al número 1 de esta lista, con Drácula, de 1992, película basada al 100% en la novela de Bram Stoker, y tal vez la más popular, dirigida por el talentoso director Francis Ford Coppola, y protagonizada por el flamante Gary Oldman, como el conde Drácula, acompañado en el reparto por Anthony Hopkins, Keanu Reeves y Winona Ryder. Narra fielmente la historia del conde Drácula, quien resulta ser el príncipe rumano Vlad Tepes, conocido en la historia como Vlad el Empalador, quien debido a la pérdida de su amada esposa decide hacer un pacto con el demonio, quien le da poderes sobrehumanos, pero la constante necesidad de sangre para sobrevivir. Pasados los siglos y por medio de Jonathan Harker, Keanu Reeves, el conde se da cuenta de que la novia de este es exactamente igual a su fallecida esposa, por ende decide emprender el viaje hacia Londres para conquistar a Mina, interpretada por Winona Ryder, quien finalmente es descubierto por el profesor Van Helsing, quien es Anthony Hopkins. Las actuaciones magistrales, la caracterización impecable y el logrado desarrollo de la historia convirtieron a Drácula de 1992 en la mejor película de vampiros de todos los tiempos en el cine. Y con esta lista sangrienta terminamos el top 10 de esta semana. Aprovechen este 31 de octubre para elegir alguna de estas películas y pasar un Halloween de terror. Nos vemos en un próximo top 10. No se olviden de darle like y si tienen alguna otra recomendación de película de vampiros pueden dejar sus comentarios, compartir el video y suscribirse al canal. Hasta la próxima.